Bueno, recién lo decíamos, el tema COVID sigue siendo noticia, lamentablemente. Ahora una nueva variante, ya algo había adelantado hace algunos días Tomás Friedman, corresponsal de Carmen Europa, sobre este tema y de la natural preocupación que existe en el mundo por este tema sanitario. Tomás, nos parecía interesante hacer una actualización porque hay países importantes que van tomando medidas, que van cerrando fronteras y bueno, es un tema naturalmente el sanitario relacionado al humano muy importante y también el tema comercial. Tomás, ¿qué información hay en Europa sobre esta nueva variante de COVID? Buen día y gracias por acompañarnos. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bueno, Europa está con frío, pleno invierno, 7, 8 grados de temperatura en la mayoría de los países de la Unión Europea, 2 grados bajo cero a la madrugada. Y bueno, Europa está con preocupación, no solamente, Martín, por esta nueva cepa Omicron que ya está en muchos países. Europa viene de un mes de una explosión, de una quinta o sexta ola de acuerdo a los países, pero no Omicron, es todavía la variante Delta, que en Europa está causando unos 3 millones de casos por semana, 4.000 muertos por día, así que imagínense ustedes la preocupación que hay en Europa, países como Alemania, como Francia, Austria, Polonia, Países Bajos, adoptando ya medidas serias, por ejemplo, restaurantes cerrando a las 5 de la tarde, Austria confinamiento por 2 semanas, Estonia y Polonia igual, y ahora apareció Omicron, esta nueva variante. ¿Qué dice la Unión Europea sobre Omicron y qué ha dicho hoy la Agencia Europea del Medicamento? Bueno, concretamente ha dicho, es para estar preocupados, no para entrar en pánico. Omicron es altamente contagiable, sin ninguna duda, genera muchos contagios, todavía no se sabe si es igual o más peligrosa que la variante Delta, pero el tema es que se conoce muy poco de esta Omicron, que tiene 27 mutaciones, tiene una constelación de mutaciones, es como muchas de las cuales no se conocen, y va a demorar 15 o 20 días saber cómo manejamos la Omicron. Y la gran pregunta que se hace toda la gente, Martín, me imagino los oyentes también, es, ¿las vacunas que tenemos sirven? ¿Nos van a detener contra Omicron? Bueno, ¿qué dicen? La gente tiene que estar vacunada sin ninguna duda, tiene que tener la tercera dosis. Si tenemos la tercera dosis o la segunda dosis con menos de 6 meses de duración, aumentaron los anticuerpos y generan una barrera contra esta nueva variante Omicron, pero hay que tener en cuenta, y esto también es una realidad, todas las vacunas, Martín, después de 6 meses de la última dosis, comienzan a bajar su efectividad, fundamentalmente para frenar la transmisión. Siguen manteniendo la efectividad para poder combatir el no llegar a un hospital, el no llegar a una situación de emergencia. Claro. Tomás, claro, naturalmente, como tú decías, la vacuna es muy importante. Tomás, ¿qué pasa con países que han cerrado fronteras, caso Japón, Israel? ¿Cómo se está siguiendo esto desde Europa? ¿Europa puede seguir un camino similar al de Israel, al de Japón? Europa ya ha cerrado todas las fronteras con 6 países del continente africano, del sur de África, que son los que están más involucrados, incluyendo Qatar, que es el próximo país donde estará la sede del campeonato del mundo. Bueno, o sea que esas fronteras ya están cerradas. Los sudafricanos están muy enojados, porque los sudafricanos dicen, nosotros fuimos transparentes, les comunicamos inmediatamente que tenemos una nueva variante, le dijimos cómo es, cuántas mutaciones tienen, y ¿qué nos responde el mundo? Les cerramos las fronteras, no pueden entrar, no pueden viajar, no pueden hacer comercio con nosotros. Los sudafricanos están muy enojados. Por ahora la decisión de Europa es cerrar las fronteras a todos los viajeros que vienen de Sudáfrica y aumentar los controles en los aeropuertos. Si hay uruguayos que nos están escuchando, oyentes que piensan viajar a Europa en estos días, estén atentos porque todos los países vienen cambiando las reglas de ingreso a los países. España, por ejemplo, que es una de las capitales Madrid más utilizadas para hacer Montevideo Madrid, a partir del día de hoy se precisa para entrar la vacunación, se precisa para entrar un test PCR 48 horas antes, y al llegar al aeropuerto de Barajas te hacen un control de antígenos obligatorio. O sea que van cambiando las situaciones.
Y Martín, la gente se asustó en Europa. Fíjate que a Alemania le colapsaron los sistemas de salud, está mandando enfermos a otros países. La gente va a tener asistencia médica, pero es choqueante que frente a una enfermedad de esta naturaleza te manden en avión a otro país, a otro idioma, lejos de tu familia. ¿Qué pasó? Tú hablabas del consumo. Bueno, la gente se asustó, está asustada, escucha que Austria está cerrada, escucha que Israel cerró, los restaurantes se están cerrando más temprano, y la gente sale menos. Claro. La gente que iba... Europa teníamos ya una vida normal, restaurantes, bares, hoteles, conciertos, fútbol, y bueno, hoy la Asociación de Bares y Restaurantes de la Unión Europea se puso en contacto con las autoridades para decirles que había una gran preocupación, que en la última semana habían bajado los consumos notoriamente, porque la gente, frente al pedido de las autoridades, tengan cuidado, la vacuna, cuídense, no ha salido, entonces disminuyen los consumos, disminuyen las ventas en los restaurantes, disminuye el consumo de carne, disminuye el consumo de verduras, de frutas y de alimentos. Y además hay un hecho que no es simpático, pero está ocurriendo en Europa, ¿no? En Italia, los carabinieri y la policía italiana, tú salís de tu casa para ir al trabajo y en la parada del ómnibus está la policía pidiéndote del carnet de vacuna, pidiéndote si no un test PCR, si no tenés ninguna de las dos cosas, multas muy importantes. Entonces te sentís, eso pasa en las estaciones de trenes en Bélgica y de los subterráneos, pasa también en Francia, pasa en Austria, pasa en Países Bajos, o sea, que hay una sensación de que ha vuelto la pandemia, ¿no? Hay una sensación de esa naturaleza y multas muy grandes. Fíjate que en Austria, si tú te llaman para vacunarte y no vas, la primera multa son 3.600 euros y la segunda 7.200 euros. Estamos hablando de que la gente entonces esta es la pandemia, esta situación que vive Europa hoy en general en el mundo es el problema de los no vacunados. Claro. Tenemos en Europa 30% de gente que no se vacunó y no se quiere vacunar. Claro, claro, es un problema importante. Tomás, estaremos en contacto nuevamente para seguir muy de cerca esta solución, que ojalá se pueda controlar rápidamente. Tomás Frickman, corresponsal de Carven Europa, muchas gracias. Un abrazo grande, Martín, y seguimos en contacto.